Por eso muchos investigadores piensan que el inframundo era el infierno para los mayas, porque ellos decían y describían estos lugares espeluznantes, como si fuera el infierno. Pero hay otros relatos mayas antiguos que aseguran que el infierno es aquí, donde habitamos nosotros. ¿Cómo?, preguntó Rafael. ¿Estamos viviendo el infierno según ellos? En la antesala, para ser exactos, respondió José. Según las leyendas mayas, los señores de Chivalba crearon el ser humano varias veces porque siempre resultaban imperfectos. Después, los últimos hombres que crearon tampoco se comportaron bien y los señores de Chivalba los expulsaron de los planos superiores y arrojándolos a este mundo. Desde aquí, miles de almas caían al último infierno, pero en repetidas ocasiones violaban las leyes del Kin. Para ellos, este mundo era un sitio de prueba para las almas de los hombres. Algunos podían salvarse buscando el camino al regreso del jardín de la vida, pero lo cual tenía muchas oportunidades de reencarnación en este plano. Pero la mayoría de las almas que ya estaban condenadas experimentaban aquí solo una pequeña muestra de sufrimiento que les esperaba cuando llegaran finalmente al nivel más bajo. De ese nivel jamás hablaban, apenas y lo mencionaban. Tenían un miedo irracional a este mundo. Por eso su tradición habla de buscar el camino para salvar las almas de su inminente caída. ¡Qué horror!, dijo Rafael. ¿De veras crees en eso? Nosotros los hombres civilizados somos de esas almas condenadas y que por eso nos referimos tanto y producimos tanto sufrimiento en este mundo. Eso es cierto, dijo Rafael, pensando en todas las guerras y crímenes que el hombre civilizado ha provocado. Por eso siempre han huido de nosotros, le explicó José. Para ellos, somos demonios haciendo una escala hacia el último de los infiernos. Las primeras veces que llegué a visitar a esta tribu, hace muchos años, no me dejaban entrar a la aldea. Después de mucho insistir, por fin accedieron, pero me limpiaban todo el día con humo de copal y se ponían a rezar, pidiéndoles a los dioses que me iluminaran. No lo dudo. Entonces el camino para salvar el regreso a Chivalba, ¿y encontraron finalmente el árbol de la vida? Según los brujos antiguos, era muy fácil perderse en este reino, en la búsqueda de ese poder. Xibalba era como un laberinto lleno de trampas y encrucijadas, de donde algunos jamás regresaban. Otros, en cambio, se volvían malvados en su ambición por descubrir ese poder. El árbol de la vida, dicen las leyendas, se encontraba en un jardín custodiado por uno de los señores de Chivalba, y solo él decidía si mostrarles el árbol a quien llegaba hasta ahí. Las leyendas dicen que los antiguos dioses humanos lo habían encontrado y así habían alcanzado la inmortalidad. No entiendo, dijo Rafael. Entonces este reino se encuentra solamente en su imaginación. Es un mito de su cultura, ¿verdad? Igual que los mitos de las culturas africanas. El chamán volvió a hablar y Chuck escuchó con atención. Luego empezó a traducir lo que estaba diciendo José y Rafael. Chuck miró a Rafael y tradujo las palabras del anciano. Dice que si tú no has iniciado por la tribu en el conocimiento antiguo, por eso hablas de mitos y de imaginación. No sabes nada del verdadero conocimiento, pero puedes empezar hoy si lo deseas. Puede que aún tengas tiempo. ¿Tiempo para qué?, preguntó Rafael. Para seguir el sendero de Chivalba, le respondió Chark. El chamán te está preguntando si deseas ser iniciado en los misterios del conocimiento antiguo. Dice también
que ese códice no llegó a tus manos por una casualidad. Rafael se sintió desconcertado. Sabía que cada tribu tenía diferentes ritos de iniciación y algunos de ellos eran muy dolorosos. En África, algunas tribus se perforaban la lengua con astillas filosas. Y en el avión habían leído que los hombres mayas de la antigüedad se perforaban el pene hasta hacerlo sangrar para invocar a los dioses de la fertilidad. No me van a perforar ninguna parte del cuerpo, ¿verdad?, exclamó Rafael. ¿A qué te refieres?, preguntó José. Rafael le explicó lo que había leído en el avión. Chuck escuchó la explicación y se lo dijo al chamán. Este soltó la carcajada que se escuchó hasta el otro lado de la aldea. Luego dijo algo y Chuck, que se estaba riendo también, lo tradujo. Dice que si deseas te podemos perforar el pene y tus 2 tetillas y pasearte por la aldea para que todos te vean. Todos, a excepción de Rafael, comenzaron a reírse a carcajadas. Luego él se dio cuenta de que estaban bromeando y sonrió. Bueno, si ya han terminado de burlarse de mí, ¿me pueden decir en qué consiste el rito de iniciación? José le explicó que solamente tenía que beber la medicina de la tribu y el chamán iba a humearlo frente al fuego. No parece peligroso, dijo Rafael. Pero, ¿qué tipo de medicina es esa? Es un brebaje que ellos preparan a base de plantas que te ayudarán a entrar en trance. ¿El brebaje tiene más funciones? Va a limpiar tu conciencia y también tu organismo. No tengas miedo. Yo no tengo miedo, exclamó Rafael, con arrogancia. Solamente quiero saber bien de qué se trata. Para ellos, ser iniciado y beber la medicina es un asunto muy serio, explicó José. Es una tradición que comparten con muchas otras tribus indígenas del país. La planta que compone el brebaje es sumamente sagrada en su cultura. Es imposible que lo entiendas. ¿Y por qué es tan sagrada esa planta?, preguntó Rafael. ¿Por qué no lo he de entender? Las tribus del norte tienen su propia metodología. Ellos llaman a Xibalba el mundo de los sueños, según su leyenda, cuando los hombres empezaron a buscar el árbol del conocimiento por su ambición. La serpiente emplumada, que era el señor guardián de este plano, que ya antes había bajado a la tierra a enseñar el sendero del conocimiento a los hombres, se había enojado con ellos porque lo habían utilizado para dañar a los demás y además se habían vuelto crueles. Entonces la serpiente, cansada de custodiar el árbol del conocimiento, utilizó su enorme poder para transformarlo en el venado azul, para que así escapara por sí solo de las ambiciones de los hombres para siempre. El venado azul era un ser mágico y jamás podría ser encontrado. La serpiente emplumada estaba más que complacida con su logro. Ya no tendría que preocuparse de que los ambiciosos hombres lo tendrían que encontrar. Pero a través del tiempo, el venado azul comenzó a mirar en el corazón de los hombres que no buscaban y vio que algunos de ellos no buscaban el conocimiento para volver poderoso y esclavizar a los demás, sino que lo buscaban por una iluminación de su conciencia. ¿Y entonces qué sucedió?, preguntó Rafael, que estaba sumamente interesado en la mitología indígena. El venado, en un gesto de amor por los hombres, bajó a este plano desde el mundo de los sueños y caminó por el desierto para que los indios lo vieran. Los indios lo vieron y quisieron atraparlo, pero el venado era muy veloz para ellos y corrió por todo el desierto sin que pudieran alcanzarlo.
Entonces la serpiente emplumada se dio cuenta de lo que había hecho el travieso venado y bajó para llevárselo de regreso. Pero entonces, ¿cuál fue el gesto de amor para los hombres?, preguntó Rafael. Los hombres malvados que querían cazarlo para quitarle su poder se dieron cuenta de que la serpiente se había llevado al venado para siempre y se marcharon. Pero aquellos que habían observado bien a Tamats Kayamuri, como llamaban ellos al venado azul, se sentaron a esperarlo. Y mientras esperaban a que regresara, se dieron cuenta de que en los lugares donde sus patas habían dejado huellas, empezaban a crecer unas plantas de aspecto muy especial. Después, cuando la planta terminó de crecer, el venado les habló desde el cielo a los hombres que lo habían esperado y les dijo que aquel que deseara encontrarlo en el mundo de los sueños podía comer el cacto sagrado y éste los conduciría hasta él. La serpiente lo escuchó y estuvo de acuerdo, pero les advirtió a los hombres que antes de atreverse a comerlo deberían vivir una vida impecable, de respeto hacia sí mismo, hacia los demás y hacia todas las criaturas de la naturaleza. De otro modo, serían rechazados por el cacto sagrado, quien los haría pagar por todos sus errores y malas acciones. ¡Qué leyenda tan folclórica!, exclamó Rafael. Desde entonces, los maracames, que son los hombres de conocimiento de la tribu del norte, han viajado alrededor del país para llevar a las demás tribus el futuro de ellos. Realizar sus ceremonias es la forma de honrar al conocimiento de sus ancestros y buscar el sendero que conduce a Xibalba. ¿Ahora entiendes lo que significa para ellos esa tradición? Perfectamente, dijo Rafael. Lamento haber sido tan idiota. Esas tradiciones representan para ellos algo tan sagrado como lo es para nosotros nuestra religión. José asintió con la cabeza. Jack comenzó a hablar con el anciano chamán y José pudo darse cuenta de que relataba toda la historia que él le había contado a Rafael. ¿Cómo sabes tanto sobre las tradiciones?, le preguntó Jack a José, mientras él y el anciano lo veían detenidamente. Soy antropólogo, respondió él. Además, he pasado años viviendo con diferentes tribus. Rafael volteó a ver al anciano que les estaba sonriendo. Entonces, ¿él es un maracame?, preguntó Rafael a José, refiriéndose al anciano. Así es. Es un hombre de conocimiento, aunque maracames se les llama en las tribus del norte. ¿Y tú crees que yo estoy listo para ser iniciado en el conocimiento de su tribu? Él piensa que sí lo estás, le dijo Chuck, adelantándose a José. Él dijo que tu poder personal se trajo hasta aquí, desde el otro lado del mundo. El códice de tu antepasado te mostró la ruta de su destino. De ti depende tener el valor para afrontarlo. Pues entonces, que así sea, dijo Rafael, tomando valor. Estoy listo. Antes de empezar, dijo Chuck, nuestro médico brujo desea saber si puedes conservar los dibujos y el cuchillo del señor Rafael. Rafael recordó que siempre que salía de campamento cargaba con su enorme cuchillo de cacería. El ejemplar que tenía en su cinturón lo había comprado en Suiza y había pagado una considerable cantidad de euros por él. Era una fina pieza de acero inoxidable de 20 centímetros de largo con un filo estupendo y mango ergonómico de hule reforzado. Era una pieza favorita y no podía entregárselo tan fácilmente. Dile al médico brujo que con gusto puede conservar los dibujos, pero no el cuchillo.
El anciano chamán lo miró, se quedó meditando unos segundos y luego se paró de su lugar con una agilidad felina. Sacó de entre sus cosas un estupendo bastón de madera con la cabeza de un jaguar tallado en el borde superior y hermosas plumas de colores colgando de sus extremos. Era una pieza de artesanía incomparable. El chamán se la mostró a Rafael. Él la observó con detenimiento y supo que era uno de los bastones de poder sobre los cuales también había leído. Se levantó de su lugar y desabrochó su cinturón. Luego sacó el cuchillo con su funda de piel y se lo entregó al chamán. Trato hecho, dijo Rafael, admirando el bastón en sus manos. Ya hasta había escogido en qué lugar de su departamento de Madrid lo pondría. En cuanto llegara al campamento se lo enseñaría a Sara y bromearía con ella diciendo que lo había comprado para embrujarla. El chamán sacó el cuchillo de su funda y lo observó detenidamente. Sonreía y se mostraba muy satisfecho con el trueque que había hecho con Rafael. José miró el bastón y le dijo a Rafael que era muy afortunado de conseguir una pieza así. Los chamanes rara vez entregaban sus bastones de mando a otros hombres. Traje unas provisiones que deseo regalarles. Algunos chocolates, unas bolsas metálicas con café molido y azúcar. Chuck la recibió con gusto y salió de la choza. El chamán guardó el cuchillo y las copias del códice en un rincón de su choza y les hizo señas a José y Rafael de que esperaran aquí adentro. Después de unos minutos, regresó con un recipiente en sus manos. Chuck venía detrás de él. Es la medicina, dijo José. ¿Qué efectos produce?, preguntó Rafael. Solo un poco de náuseas, no te preocupes. La doctora Sánchez y la hija del doctor Jensen lo tomaron hace unas semanas y están perfectamente bien. El chamán se acercó a Rafael y le entregó el recipiente. Después atizó el fuego con una vara y le sopló para generar más calor. De la bolsa de su pantalón sacó un polvo y lo echó al fuego. Inmediatamente comenzó a oler a copal. El humo se volvió tan denso dentro de la pequeña choza que José y Rafael comenzaron a toser. El chamán le hizo señas a Rafael para que bebiera del recipiente. Rafael se lo llevó a la boca y comenzó a beber lentamente. El sabor del brebaje era espantoso, sumamente agrio y además tenía un horrible gusto a tierra. Rafael lo sabía porque se había caído con un camello en un viaje que había hecho a África y había aterrizado con la boca abierta en un pozo de lodo. El agua con tierra había llegado hasta su garganta y había tenido que tragarla y el sabor era horrible. Ahora estaba recordando esa sensación. Acabo de beber a duras penas el brebaje y luego se limpió la boca con su camisa. Alzó la cabeza y entre el humo vio cómo José hacía gestos de repugnancia. ¿Lo tomaste todo? Hasta la última gota. ¿Por qué estás haciendo esos gestos con la boca? Es que yo ya lo he tomado muchas veces, dijo José, y cada vez me siento como si fuera la primera. El sabor es espantoso, ¿verdad? Horrible como su puta madre, dijo Rafael. Pero lo peor ya ha pasado, ¿no? Bueno, eso depende. Mejor siéntate aquí. Tranquilo, dijo José, poniendo su mano en la espalda de Rafael. Solo por precaución. Que no me pasa nada, hombre, dijo Rafael, sentándose en el suelo. Los españoles conquistamos esta tierra, somos más duros que las piedras. El chamán se acercó a Rafael y comenzó a soplarle humo de copal con un pequeño incensario.
Cada vez que hubo terminado, salió de la choza. José se quedó hablando con Rafael acerca de la iniciación que había tenido junto con la doctora Sánchez y Kiara. Después le platicó sobre el día de la tormenta y cómo Kiara había desaparecido por días en medio de la jungla. Todo había cambiado desde entonces. José quería investigar la galería subterránea que Sarah Hayes había encontrado, pero no se atrevía a hacerlo por temor a que los soldados le dispararan si se acercaba. Tras casi media hora de ausencia, el chamán regresó. Con un pequeño tambor, se sentó frente al fuego y empezó a tocarlo. Rafael se había sentado en el suelo y no sentía otra cosa que no fuera el horrible sabor en la boca que el brebaje le había dejado. José se sentó a un lado para acompañarlo. Poco a poco el sonido del tambor apaciguó los pensamientos de ambos y de pronto dejaron de conversar para concentrarse de lleno en los sonidos. El tambor seguía sonando cuando Rafael empezó a notar una sensación extraña dentro de sí. Su cuerpo empezó a ponerse rígido. Una tensión que corría a lo largo de su espalda se apoderó de él. Trató de moverse un poco para aminorar la sensación, pero no importaba lo que hiciera. La tensión en su cuerpo seguía en aumento. Luego su estómago comenzó a producir sonidos mientras una sensación de náuseas lo invadía por dentro. Se acostó en el suelo tratando de aminorar los síntomas, pero resultó peor. Se sintió más incómodo hasta el punto de que volvió a sentarse. José lo observaba sin decir una palabra. Rafael cerró los ojos y empezó a ver todo tipo de luces y manchas brillantes. Las náuseas iban en aumento y su abdomen empezaba a sentir espasmos. La presión aumentó y comenzó a devolver el estómago. José sacó de su mochila unos pañuelos desechables y se los dio a Rafael. Este volvió a vomitar y se quejó de las náuseas que estaba sintiendo. La cabeza le daba vueltas y todo su cuerpo temblaba. La medicina se había apoderado de su ser y ahora empezaba a dudar de que fuera tan duro como las piedras. Chuck, que había regresado cuando el chamán había traído el tambor, salió de la choza. José pensó que seguramente había sentido náuseas por el olor del vómito, pero regresó enseguida con una pala y recogió los restos. Salió de la choza e hizo un agujero para enterrarlos. Rafael respiraba profundamente, jalando el aire a bocanadas mientras su cuerpo seguía convulsionándose. Llevó su mano derecha a su corazón y sintió el acelerado latido en su pecho. Nunca antes había tenido ese tipo de sensaciones. Cerró sus ojos y su conciencia comenzó a viajar a una velocidad increíble. Amargos recuerdos sobre su divorcio y los pleitos que había tenido con su ex mujer llegaron a su mente. Estaba reviviendo las experiencias tan traumáticas que habían sido explicar a sus hijos, todavía pequeños, que había decidido mudarse de casa. Recordó cómo uno de sus hijos lloraba a lágrimas abiertas y Rafael sintió pena por él. Unas lágrimas empezaron a correr por sus mejillas mientras revivía los tristes recuerdos. Nunca había querido aceptarlo, pero había sido un suceso muy traumático para ellos. No había sido su intención dañarlos, pero desafortunadamente había quedado atrapados entre dos fuegos y había salido lastimados. Rafael se cuestionó si había hecho lo correcto. Hacía más de 10 años de su separación y sin embargo todavía no la había superado. Sentía una profunda culpa por dentro. Entonces supo que la única solución posible ahora era hablar al respecto con sus hijos y juntos superar el trauma. Rafael no entendía cómo, pero el cacto sagrado
estaba recorriendo toda su mente para remover todos los recuerdos dolorosos de su agitada vida. Mientras más recordaba, más fuerte era la sensación de haber equivocado al vivir de manera tan egoísta. Se encontraba solo y su vida estaba llena de lujos y emociones excitantes, pero no podía llenar el vacío que sentía de haber perdido a su familia. La sensación de náuseas poco a poco fue desapareciendo y Rafael pudo escuchar de nuevo los revoltes del tambor dentro de su cabeza. La tensión en su cuerpo poco a poco fue convirtiéndose en una sensación de extrema fuerza y vitalidad. Se incorporó del suelo y se sentó con las piernas cruzadas. Miró la choza a su alrededor y todo había cambiado. No podía describir cómo se había realizado este cambio, pero algo en su interior le hizo saber que estaba observando el mundo desde otro nivel de conciencia. Ahora las cosas no parecían tan reales y sólidas como antes. Todo parecía encontrarse en un sitio solo temporalmente. Tenía la sensación de que podía hacer las cosas desaparecer a voluntad y proyectar su mente hacia otro lugar. Miró a José y percibió algo como una aura luminosa alrededor de él. Luego se percató de que todo a su alrededor estaba irradiando una luz tenue, pero constante. La energía que circulaba por su cuerpo era tan inmensa que se sentía atrapado en ese pequeño lugar. Cerró los ojos, se concentró en el tambor e inmediatamente su conciencia viajó en dirección al sonido. Rafael perdió la sensación de su cuerpo y su conciencia se proyectó a través de un remolino de luces brillantes hacia otro lugar en el espacio. La aldea había desaparecido y ahora se encontraba parado sobre una calle de lo que parecía ser una ciudad muy antigua. La calle no tenía pavimento, sino que estaba empedrada como las antiguas vías rurales de Europa. Miró los edificios cercanos y pudo reconocer construcciones del siglo XIX. Empezó a caminar por la calle y vio que se aproximaba por el otro lado de la acera dos mujeres vestidas con ropas de ese tiempo cargando unas pequeñas sombrillas. Las observó con detenimiento mientras pasaban de largo ignorándolo completamente. Siguió caminando y a unos 200 metros encontró una plaza pública. Muchos hombres y mujeres caminaban de un lado a otro de manera tan natural como cualquier lugar del mundo. Se sentó en una banca. Nadie parecía percatarse de su presencia. Dos hombres estaban parados frente a la banca como a unos 6 metros de distancia. Discutían sobre las ventajas que representaría para su pueblo traer agua potable desde un manto cercano. Uno de los hombres le explicaba al otro cómo deberían instalar las tuberías para luego distribuirlas entre las casas de los habitantes. Parecía que este hombre era ingeniero y el que lo escuchaba algún funcionario público. Terminaron de conversar y se despidieron. Ambos hablaban español, pero con un acento muy diferente al que estaba habituado Rafael. Así que pensó que seguramente se encontraba en un lugar de México antiguo o otra parte de Sudamérica. Algo en el ingeniero le parecía muy familiar. No eran sus facciones, sino algo que no podía comprender. Un impulso de su conciencia lo hizo seguirlo mientras él caminaba. Después de seguirlo por laberinto interminable de calles, el hombre se detuvo en una casa. Sacó una enorme llave de su bolsillo y la insertó en la cerradura de la puerta. Entró a la casa y cerró la puerta detrás de sí. Rafael quería seguirlo, pero se había quedado afuera. De pronto pensó en una osadía. Se acercó a la puerta y apoyó su mano sobre ella. Se sentía sólida como cualquier otra,
pero Rafael sabía que se encontraba soñando en ese momento. Entonces caminó a través de la puerta y se encontró en el interior de la casa. Muchas veces muchas risas se escuchaban en el fondo del pasillo y él se adentró hacia la cocina. Presenció una escena familiar. Sentados en una mesa rectangular, el hombre y dos niños aproximadamente de 8 y 10 años tomaban la cena en una vajilla con diseño muy antiguo. Una mujer se encontraba de espaldas preparando comida en una estufa. Rafael podía percibir el fuerte olor a leña desde el lugar donde se encontraba. Mirando, de pronto, la mujer tomó una cacerola y se volteó para ponerle en la mesa. Rafael recibió la sorpresa más grande que podía imaginar. Era idéntica a Sara Hayes. La mujer se sentó a la mesa y empezó a compartir la cena con la familia. Los ojos de Rafael no daban crédito. Luego, algo dentro de él le hizo recordar otros sueños donde años habían soñado con ella y su mente simplemente lo había olvidado por completo. Ahora entendía por qué tuvo esa sensación cuando la vio en el campamento. Sara y él ya se conocían. Quizá habían vivido toda una vida juntos. Rafael no pudo soportar más las escenas y quiso alejarse de ahí. De inmediato se encontró de nuevo en la choza con José, Chuck y el chamán. El fuego seguía ardiendo con olor a copal y el tambor no había parado de sonar. Capítulo 27. El reloj despertador sonó a las 6:45 de la mañana y Kiara saltó de la cama para apagarlo. Trató de recordar si había soñado algo, pero no pudo. Llevaba días sin recordar lo que había soñado y se preguntó por qué le sucedía esto. Ahora más que nunca era importante para ella recordar sus sueños, ver si recibía un mensaje o quizás hacer un viaje y averiguar más sobre el destino de la civilización. Estaba en época de exámenes y las cosas no habían ido muy bien. No lograba concentrarse ni en los estudios, ni en el trabajo, ni en el contenido de sus sueños. Era verdaderamente frustrante. Para empeorarlo todo, las escenas que se mostraban en los noticieros en televisión sobre la destrucción ocasionada por el maremoto en el lejano oriente le habían horrorizado, recordando claramente que durante la ceremonia lo había visto semanas antes de que ocurriera. Se puso unos jeans bien ajustados y una blusa corta. Ordenó sus libros y los metió en su morral. En la cocina encontró a su abuela preparando café. Le dio un beso y le ofreció algo de desayunar, pero Kiara solamente quiso un pan tostado con mermelada. Eso le dará suficiente energía hasta el mediodía. No quería subir de peso. La guerra entre las chicas de su escuela por lucir la mejor figura no daban tregua alguna. Después hizo su recorrido habitual y llegó a la escuela. Shannon estaba esperándola frente a las escaleras que llevaban a la puerta de acceso. «Buenos días», dijo Kiara. «Eran mejores hasta que me levanté. Vamos, cada semana tienen un lunes, aprende a enfrentarlo. No puedes vivir siempre en fin de semana». «No extraño el fin de semana», dijo Shannon, mientras entraban. «Hoy tenemos examen de álgebra y, como siempre, no tuve tiempo de estudiar». «¿Cómo que no tuviste tiempo de estudiar? Tuviste todo el fin de semana». «El fin de semana lo uso para divertirme con mis amigos», exclamó Shannon. «¿A qué profesor tan idiota se le ocurre hacer un examen el lunes?» Kiara se rió y juntas entraron en el salón de la clase. Había estudiado días enteros y esperaba superar las malas calificaciones del mes pasado. Era el penúltimo examen de este mes, y en unas horas más presentaría el examen de historia, y por fin sería libre de sus preocupaciones escolares. El mediodía llegó y Kiara
Se sentía aliviada. Los 2 exámenes no habían sido tan complicados como esperaba, a pesar de su falta de concentración durante el fin de semana. Había memorizado lo más relevante. Seguro sería suficiente para alcanzar buenas notas. Caminó hacia la cafetería y vio a Shannon entrando con los codos en la mesa y los brazos cruzados sobre la cabeza. No necesitaba preguntarle lo que le sucedía. Te fue mal, ¿verdad? Mal, dijo Shannon, que mantenía la cabeza oculta entre sus brazos. Esa palabra no describe lo horrible que me fue. Te lo mereces, dijo Kiara. Pasaste todo el fin de semana haciendo tonterías en vez de ocuparte de tus deberes. Shannon levantó la cabeza y con un gesto desagrado exclamó: No entiendo para qué te enseñan tantas estupideces en la escuela. Mira a tu alrededor. ¿Tú crees que a alguien realmente le interesa lo que nos enseñan? Lo único que todos desean aquí es tener dinero, mucho dinero. Para eso estudias, tarada, para ir a la universidad, graduarte y conseguir un trabajo donde te paguen bien. ¿Quién habla de ese tipo de dinero?, dijo Shannon. Me refiero al dinero grande, Kiara. No seas tarada, tú. Estoy hablando de fama y fortuna, eso es todo lo que hay en este mundo. Pues no comparto tu opinión. Hay más cosas en el mundo que solo fama y fortuna. Pues te equivocas, exclamó Shannon. Mira a esos chicos allá, con sus patinetas. Lo único que quieren es que los veas. Vienen a lucirse todos los días. Kiara reconoció a los amigos de Shannon con quienes había tenido el altercado en el centro comercial. Shannon continuó hablando. Mira a los otros jugando básquetbol. ¿Qué es lo que desean? Que un agente los descubra y puedan jugar en un equipo profesional. Mira a aquellas chicas maquillándose. Sueñan con ser modelos y aparecer en las portadas de revistas de moda. Todos desean lo mismo, Kiara. Fama y fortuna. Todos, menos tú. ¿Para qué demonios querría yo fama y fortuna, Shannon? Mira la vida de los famosos. ¿Fama y fortuna para qué? ¿Para que me suicide a los 30 o para que me vuelva drogadicta y cabe en una clínica de rehabilitación? Quizá para que me case 7 veces o al final me quede sola, ¿no? Tú no tienes remedio, Kiara, dijo Shannon, sacudiendo la cabeza. Fama y fortuna para divertirte, para eso sirven. Tanta diversión te vuelve loca, Shannon. Tus alabados artistas no son más que un montón de idiotas que usan su fama y fortuna para vivir una vida llena de excesos. Exceso de drogas, exceso de sexo, exceso de parejas, exceso de comida, exceso de matrimonios, exceso de todo, maldita sea. Pues eso es mejor que no tener nada y tener que venir a esta maldita escuela, gritó Shannon. Y toda la gente que estaba cerca la volteó a ver. ¿Qué están mirando, idiotas? ¡Ey, tranquilízate! No te pongas histérica por una simple discusión entre amigas. Si fueras mi amiga, entenderías a qué me refiero, dijo Shannon, claramente enfadada. Vas a acabar en un maldito convento para monjas. Acabo de decir eso y agarró su morral y para irse corriendo. Kiara iba a seguirla, pero tenía que llegar más temprano al trabajo. Uno de los empleados había estado faltando y necesitaba cubrirlo. Ya se le pasará, pensó Kiara, y se dirigió a la parada del autobús. El centro comercial se encontraba tan lleno como de costumbre. Kiara se percató de que había más personas comiendo a esa hora y apresuró el paso. John, su manager, estaba en el mostrador atendiendo gente. Se le veía muy estresado. Kiara, vete a la cocina a ayudar a hacer las ensaladas, le dijo enseguida. Derek volvió a faltar, es muy idiota.
Ya son 3 los que se unen al maldito boicot. Kiara se cambió rápidamente y se metió a la cocina. El calor que producían las planchas era insoportable. El ritmo del trabajo era extenuante durante las horas pico y Kiara trabajaba incansablemente hasta que todas las órdenes fueran despachadas. Se quitó el gorro y se limpió el sudor de la frente. Tomó una bebida dietética del refrigerador y se metió a la oficina a descansar y refrescarse un poco. John había dejado el mostrador y estaba allá adentro, como de costumbre, viendo los partidos de básquetbol por la televisión. ¿Qué haces aquí? Estoy tomando un descanso. Acabo de trabajar como loca para despachar todas esas órdenes. Acábate tu refresco y vuelve a tu lugar. ¿Por qué tanta prisa? No tenemos clientes. ¿Prisa? ¿Dijiste prisa? Exclamó John, enfadado. No tendría tanta prisa si tus compañeros vinieran a trabajar. Malditos holgazanes. ¿Ya viste las noticias? Ahora en todo el mundo millones de personas están faltando al trabajo, en todos los países. Simplemente no salen a trabajar. Parece como un virus que ya se extendió por todo el maldito globo. Quizá ya se hartaron de tanto estrés, le dijo Kiara, en tono de sarcasmo. En este momento hubo un corte de repentino de electricidad y todo se apagó. Empezó a maldecir de nuevo. Otra vez, gritó John, golpeando el televisor. Es la 4ª vez desde el fin de semana. Maldita sea. ¿Cómo puedes dirigir un lugar así? Los empleados no se presentan y la maldita electricidad se va todos los pinches días. Cálmate, dijo Kiara. La electricidad ha estado fallando en toda la ciudad. En un par de horas seguramente regresará. ¿Un par de horas? No tengo un maldito par de horas, gritó John. Tenemos que prepararnos para la hora de la merienda. ¿Qué demonios vamos a hacer? Tranquilízate, dijo Kiara, que seguía sentada en su silla. Te vas a enfermar. Ya estoy enfermo con tanta estupidez. John salió de la oficina dándole una patada a la puerta. Y tú regresa a tu lugar. Ya descansaste mucho. Apenas llevo 2 minutos sentada. No me importa cuánto tiempo llevas ahí. Tienen que trabajar más rápido. Productividad es lo que necesitamos. No descansos. Eso me recuerda que tengo que hablar con el cocinero. John entró en la cocina seguido de Kiara y comenzó a pegar de gritos. Póngase a trabajar. Son unos perezosos. Tú, Juan, eres el peor de todos, dijo John dirigiéndose al cocinero. Maldito mexicano, bueno para nada. Casi esperamos todo el día para que despacharas tus órdenes. O te corriges o te largas de aquí. Chinga tu madre, pinche gringo pendejo, contestó el cocinero en español. John no comprendía lo que había dicho. ¿Qué dijiste?, preguntó John, y el cocinero se atacó de risa junto con los demás. John preguntó a Kiara si había entendido. ¿Tú hablas español, verdad, Kiara? Sí, así es. Kiara había entendido perfectamente y no podía contener la risa. ¿Por qué te ríes? ¿Qué fue lo que dijo ese idiota? No me grites. Y ya deja de gritarle a todos. Hacen lo mejor que pueden. Que me digas qué fue lo que dijo. Es una orden. Le volvió a gritar John. Pues averígualo tú mismo, le gritó Kiara, y salió hacia el área del mostrador. John y los cocineros siguieron peleando por largo rato. El centro comercial se había quedado casi vacío debido al corte de electricidad. Los generadores de las tiendas solo alcanzaban para darle energía a las luces más fundamentales y los grandes anuncios. Pronto llegó la oscuridad y el lugar lucía realmente sombrío. Kiara se dio cuenta de que los comercios usaban las grandes luces como atractivo.
Llevaba apenas una semana de trabajar ahí y ya sentía toda la presión y el estrés que el trabajo provocaba. Ahora no le extrañaba que la gente se peleara en sus casas después de un día como ese. Por eso, Shannon anhelaba tanto la fama y el dinero. Quería escapar de este mundo para meterse en otro quizá peor. Kiara decidió hablar con ella el siguiente día y arreglar las cosas.